Estos escándalos políticos son el producto de una crisis más profunda. Desde los tiempos de la politología griega, sabemos que una crisis no es una cosa, sino el resultado de un conjunto de relaciones que no funcionan. Hay que ir detrás del titular para tratar de identificar cuáles son esas relaciones disfuncionales para averiguar la naturaleza de la crisis, ir más allá del escándalo, ver si se encuentran elementos que permiten corregir, al punto tal que no solamente resolvemos la crisis, es decir, reactivamos, sino damos un gigante paso hacia adelante. Eso es lo que estamos haciendo en el programa Soluciones, aquí en VILAX. Y tenemos pruebas de que la dramática crisis que vivimos desde la pandemia no es el resultado de que el Perú, como pueblo, como civilización, sea culpable. Lo que falla no somos los peruanos, sino el Estado. Es un Estado fallido. ¿Cuál es, después de todo, el deber del Estado, sino probar que nos representa a todos y así mostrar que es legítimo, para lograr economías y alta productividad, para que pueda garantizar el imperio del derecho, controlar el territorio patrio y finalmente interactuar con el exterior para contratar, financiar y garantizar la infraestructura y los insumos indispensables que necesitamos para sobrevivir y desarrollarnos. Sin embargo, lo que tenemos es un Estado incapaz de comprar cualquier cosa, desde medicinas, pruebas moleculares, respiradores mecánicos, satélites, refinerías, sin que se hable de corrupción. Es un Estado que ignora cómo implementar el deseo de la economía popular, dicha a veces informal, para integrarse en una economía social de mercado inclusiva y así acabar con la pobreza, la informalidad y los conflictos sociales. El resultado es que hoy los peruanos somos como mendigos enfermos de coronavirus sentados sobre un banco de oro. Parte de este banco de oro, sin embargo, si nos ponemos las pilas, puede garantizar un total de 265 miles de millones de dólares de financiamiento. El llamado mendigo nosotros somos dueños, los sectores populares, de 80.000 millones en viviendas, 80.000 millones de dólares en pueblos jóvenes. 3.500 millones de unidades de transporte urbano que van desde taxis, microbuses, colectivos, mototaxis informales. De eso somos dueños las clases populares. Los sectores populares son dueños de 45.000 millones de ingresos anuales provenientes de 2.300.000 MIPES, solamente en el sector urbano. Al mismo tiempo, controlan más de 136.000 millones de tierras superficiales sobre las minas y pozos bloqueados que sean de petróleo o que tengan que ver con el gas. En minería somos el segundo productor de cobre y plata y el tercero de zinc en el mundo, mientras que a nivel de Latinoamérica somos número 1 en oro, zinc y plomo. También se ha descubierto el litio y tierras raras, los llamados metales estratégicos del futuro, que son el centro de las docenas de diferentes tipos de metales que hacen posible el desarrollo de nuevas tecnologías digitales y las llamadas tecnologías limpias. El Perú posee uno de los 6 depósitos más importantes de litio a nivel global. El litio en rocas asociadas a uranio sería el primer yacimiento de este tipo del mundo, aquí en Perú. Mejor aún, en octubre del 2017 se ha descubierto un yacimiento de litio y uranio en la meseta de Macusani, en Carabaya, Puno.
Sería el primer yacimiento de este tipo del mundo. Las primeras investigaciones indican que sumarían 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio y 142 millones de libras de uranio. Se trata de uno de los depósitos de litio en roca más importantes a nivel global, que haría del Perú uno de los 5 productores mayores de litio y uranio y sería 2 veces el valor de Conga y Tía María juntos. En lo que se refiere al agua, a pesar de que aquí estamos en lugares secos, el Perú se encuentra entre los 10 países con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Y somos primeros en agua que cae de gran altura y por lo tanto no solamente permite desarrollar agricultura, sino masivamente daría cantidades de energía gravitacional con la cual, gracias a las hidroeléctricas, podríamos desarrollar industria y generar valor agregado. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se desarrollan todos estos recursos si es algo que hemos hecho antes? No es que esto sea un sueño. Veamos el caso del lago Junín, en las alturas de los Andes peruanos, donde se origina gran parte de la energía que mueve nuestra industria y que alumbra nuestras ciudades. Pero para ello, cuando se hicieron, fueron crucial documentar paso a paso quién controlaba la tierra y quién controlaba el potencial del agua que circula sobre esta tierra y quién tiene la propiedad de este lago, de las aguas que corren, y quién ejerce soberanía sobre ese territorio. Si miramos el complejo en su totalidad, veremos que primero, antes de desarrollar, era importante tener un certificado de soberanía que establecía que el lago de Junín era algo que el Estado peruano efectivamente dominaba y sobre el cual tenía un derecho soberano y que de esa manera podía convertir el agua plácida que contiene este lago en energía. Requería también un segundo certificado legal, que es que se sabía no solamente qué propiedades había alrededor del lago, sino establecía quién tiene el derecho a liberar la masa de agua que fluye del lago formando el río Mantaro, para así generar electricidad comercializable que permite garantizar el crédito y formar el capital que va a ser necesario para financiar este enorme desarrollo. Pero no bastaba solamente 2 documentos, se necesitaba un tercer certificado que permitía cerciorarse cuál era el potencial energético de la caída de agua. Para eso se tenía que determinar el volumen de agua utilizable y la altura disponible en la represa y utilizar su energía potencial. Y no bastaba eso tampoco, se necesitaba un cuarto certificado que permitía en este caso determinar la energía cinética en el extremo inferior de las tuberías por la liberación de la energía potencial y adquirida por el agua al caer por gravedad. Se necesitaba también un quinto documento, uno que determine con precisión cuánto sería la energía mecánica producida por la rotación del eje de las turbinas como efecto de la energía cinética que viene con la caída del agua. Y luego se necesitaba un sexto certificado que permitía determinar la potencia eléctrica resultando de las terminales del generador eléctrico que gira por acción de la turbina. Y luego se necesitaba un séptimo certificado para que alguien se interese en inversión, que es quiénes van a ser los que van a consumir esta energía, para lo cual se necesitaba determinar los lugares de consumo de energía eléctrica y las condiciones comerciales con fines de iluminación y fuerza matriz en fábricas y en industrias. En otras palabras, se necesita para poder desarrollar un proyecto
cambiar de un tipo de energía potencial a un tipo de energía ya eléctrica. Requieren 7 etapas. Esas 7 etapas requieren que alguien diga a ciertos puntos en la fabricación de electricidad quién es dueño de qué y quién tiene autoridad sobre qué cosa y quién tiene qué mano en qué bolsillo. El problema hoy día es que el Perú ha cambiado y el Estado no ha cambiado. Y el Estado ahora no puede determinar que es necesariamente soberano de un recurso ni de agua ni minero. Pensemos, por ejemplo, un caso que todos conocemos y que es el caso de la mina estancada que se llama Conga. Cuando al presidente Humala se le pide de afirmar la soberanía del Estado peruano sobre los recursos naturales y dice Conga va, surge la voz de ronderos y surge la voz de autoridades locales que dicen Conga no va y Conga no fue. Se perdió soberanía. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo que Conga es un proyecto en la nevera, pero oiga, en otros hay muy buena disposición de diálogo, el Estado peruano claramente indicó que no tenía soberanía sobre Conga. Y cuando el presidente Vizcarra dijo que Tía María en Arequipa no se ejecutará porque no están dadas las condiciones, indicó que el Estado peruano tampoco era soberano en Arequipa. Cuando el presidente Humala dijo que la razón por la cual no podía ejercer soberanía ni decretarla era porque la gente no había abierto su corazón a Conga. De esta manera, los últimos 3 jefes de Estado han maniatado a las empresas privadas que ya no tienen cómo asegurar en mercados de capitales que sus concesiones son seguras. No hay entonces inversión. Y a las comunidades que se oponían a las minas, en lugar de reconocer sus derechos de propiedad y darles los instrumentos con los cuales los individuos y las familias que habitan estas comunidades puedan crear riqueza, participar en ella, dialogar con las minas, más bien se les otorgan derechos que solo les permiten bloquear, masificando a gente y movilizando a extremistas. En el siguiente bloque veremos que a diferencia de lo que dicen nuestros últimos 3 presidentes, la inversión y el capital sí está en el corazón y las aspiraciones de la gente. Demostraremos cómo, para el caso de la crisis de Bagua, ¿se acuerdan de Bagua? Donde hubo un enfrentamiento por la tierra y la propiedad. La mayoría de los nativos amazónicos sí tenían su corazón en la empresa, la inversión y el capital. Y así veremos también, como en todos los programas de soluciones, que nuestro referente no son las noticias que usted lee siempre en los periódicos, sino la verdad que emana del pueblo peruano mismo. El enfrentamiento entre policías y nativos amazónicos tuvo un trágico desenlace en la selva de Bagua. Oiga, cuerpo a tierra. La selva de Bagua despertó esta mañana convertida en un infierno, precisamente en la curva del diablo, donde la violencia tiñó de rojo el manto verde de la Amazonía. Al Estado peruano decir, basta de la marginación, basta de las leyes que decretan sin consulta al pueblo indígena. Nos sentimos marginados, maltratados, discriminados, porque somos indígenas. A raíz de esta tragedia y a pedido de algunas comunidades selváticas, mis colegas y yo decidimos cerrar nuestros libros, abrir nuestros ojos y viajar a la Amazonía para ver la situación directamente y escuchar de los propios nativos que estaban en un momento de crisis, que es cuando las verdades tienden a aflorar, cuáles eran las causas de su malestar, para saber de ellos
¿Cuáles serían las soluciones que atienden a sus aspiraciones, respeten su cultura y les permitan defenderse y aprovechar del mundo que está en vías de globalización, que es la época en la cual les ha tocado vivir? Soy Hernando de Soto y este documental resume lo que con mis colegas, conjuntamente con APUS, Pimacos y jefes indígenas, que son representantes de las etnias mayoritarias de la selva peruana, hemos descubierto. Queremos herramientas, o el Estado, por favor, que sea creativo, pues, ¿no? Y para ser creativo tiene que ser parte también nosotros para decir al Estado, esta ley hay que hacerlo así. Y bueno, tener esa herramienta para poder nosotros también tener pues crédito. Por ejemplo, un doctor, yo digo, quiero hacer un crédito, no tengo título de mi casa, nadie me quiere. Sí queremos el desarrollo, pero tiene que estar el desarrollo de acorde a nuestra propia realidad, de acorde a nuestra propia identidad. Porque el desarrollo tiene que ir a la par, ¿ya? Tanto como nuestra cultura y tanto el desarrollo. Preservamos nuestra cultura, pero también queremos aprender y queremos el desarrollo para nuestras comunidades. Había divergencias entre ellos, pero casi todos coincidieron que el levantamiento de los nativos, el que desembocó en la violencia lamentable de la curva del diablo, esta se origina en un problema central, que es el reconocimiento de sus territorios. De este problema, el control de territorio, se derivan todos los otros problemas. Por eso pasamos buena parte de nuestro tiempo recogiendo centenares de documentos elaborados por las propias comunidades que nos demostraron 4 hechos concretos. Un primer hecho es que las actas de las comunidades revelan que ellas practican una forma de economía de mercado, pues continuamente autorizan la compra, venta, transferencia y arrendamiento de la propiedad de los comuneros y de su actividad empresarial. Un segundo hecho es que sus mapas confirman lo escrito en sus actas. Fíjense, en este plano de Maranquiari Bajo está hecho por los propios indígenas, pueden apreciar que ellos lotizaron privadamente hace tiempo la mayor parte de su territorio. Un tercer hecho son que los títulos que ellos mismos emiten en base a padrones oficialmente autorizados y que son aquellos que son ejecutables dentro de sus comunidades, y aquí tenemos un título emitido por la comunidad nativa de Alto Xameyacu y otros por la de Mazafilio. Finalmente, vean cómo hasta en los lugares más remotos de la selva, los mismos cazadores y recolectores están vendiendo lo que cazan y recogen. Obviamente el mercado ha llegado a la selva, pero con 2 graves limitaciones. La primera es que tal y como están escritos sus títulos, a estos les faltan certificaciones que les permitan ser reconocidos globalmente. Si no son reconocidos globalmente, no podrán proteger sus intereses ni su medio ambiente por vías legales en el exterior o con inversionistas que vienen del exterior. La segunda limitación es que esos títulos no les permiten hacer empresa legal y por lo tanto no pueden asociarse con otros indígenas u otros inversionistas para proteger, participar, explotar en los recursos naturales de sus propios territorios. Están encerrados. En resumen, los indígenas amazónicos, a su manera, por voluntad propia y de acuerdo a su cultura, para bien o para mal, ya están entrando en el mundo del mercado y no son ajenos ni a la propiedad ni a la empresa. Esto es positivo, porque a nuestro juicio no es posible en el siglo XXI controlar territorio, proteger valores culturales, vencer la pobreza, cuidar el medio ambiente sin tener propiedad que puede ser amenazada por un mundo global. De otro lado, basado en la experiencia internacional que comparto con mis colegas, se confirma que no hay incompatibilidad entre lo indígena y lo moderno, pues existen tribus, por ejemplo, en Alaska y Canadá,
que han progresado, incluso han formado empresas multimillonarias sin perder su cultura. Para discutir su experiencia y los resultados de nuestro informe, los invitamos a los canadienses y americanos a la selva peruana. Bienvenidos. Hey Julie, it's Hernando from Peru. Oh, Hernando, how are you? Aló, Apu, qué gusto escucharlo. Oh, Bobby, we need to hear in Peru as soon as you can get here. Aló, jefe. Andy, I was just hoping that you would have time to come and visit us para pedirle que podemos ver en parte de la selva. Manny, help us. It's all about the common cause. I look forward to seeing you. Bienvenido. Gracias. Shushma. Ah, qué bueno. En Canadá. Yes. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer hoy día con ustedes es ver, por un lado, cómo ellos pasaron de ser etnias y tribus como organización a volverse organizaciones poderosas que pueden lidiar con el mercado. Cómo se adaptaron al siglo XXI, sin embargo, preservando su identidad, preservando sus tradiciones. My dream is to unite the eagle and the condor, so that one day all of the peoples, our peoples of the Americas, will be able to work together for a better future for future generations. Our native land is most important to us. Our motto is take our land, take our life. We come here with very happy hearts to share our experience and also to learn from you. En sus casos, lo que han hecho las tribus es que se han unido para delimitar propiedad que es de ellos y crear corporaciones, es decir, empresas que están poblados de esquimales, como son ellos, pero que solamente tienen un enfoque económico. Y frente a eso, entonces han dicho, nosotros queremos nuestra parte del petróleo. Y queremos utilizar nuestros beneficios para formar a nuestra gente, para que nuestra gente también se eduque en petróleo, se eduque en minas, se eduque en madera, y para tener ahorros suficientes para no solamente quedarse en la microempresa, sino meterse en la gran empresa. Y eso les ha permitido, con poder económico, proteger sus tierras. Entonces, si alguien viene de afuera, ellos son los primeros en pedir, no, yo lo compro antes que lo compre alguien. Y entonces, sus poblaciones pueden vivir de cualquier manera que quieren. Unos, los que pescan, pescan. Los que quieren cazar, cazan. Los que quieren ser agricultores, agricultores. Y los que quieren otros tipos de carreras administrativas, también lo hacen. Pero la idea es crear ese espacio. Ustedes también pueden participar en la macroempresa, como lo hacen indígenas y tribus en varias partes del mundo. De nuestros estudios y discusiones se desprende que los títulos y normas propias otorgados por el Estado a los indígenas no son más que pedazos de papel. No tienen los mecanismos estandarizados que los conectan al crecimiento económico, que son funciones como adjudicar, arrendar, dar en posesión, uso, usufructo, servidumbre. No tienen los mecanismos necesarios para acceder al crédito, al capital, al seguro y otras funciones. Y son precisamente esas funciones las que hacen que los bienes tengan un mayor valor.
son como comparables a cuchillas suizas, que tienen varias funciones. Pueden servir para cortar, destapar, limar, auscultar, serruchar. Más bien los títulos que les damos a los indígenas o que les autorizamos a los indígenas en la selva peruana, los que reciben, prácticamente solamente tienen una cuchilla, una sola hoja, que lo que hace es protegerlos en su territorio, mas no darles todas las funciones que permite que un título vincule una persona, una tribu, una familia al resto de la sociedad. Y por eso es que son continuamente invadidos, porque su titulación no se condice con los títulos que sí se le dan a inversionistas extranjeros, que sí se le dan a otros empresariados. No existe un solo valor dentro de los linderos de la comunidad que puede ser y llevar hacia la riqueza solito. No es posible que una caoba nomás cree riqueza, se necesita combinarla con las otras cosas que producen otros empresarios. Y eso hace que entonces el título de propiedad nativo separa las etnias entre sí y las divorcia del resto del mundo y del progreso, porque todo progreso resulta de la combinación de varios factores y nuestros indígenas no pueden combinar con el resto del mundo. Por otra parte, las tierras de la mayoría de las comunidades no cuentan con referencias geográficas y existen hasta 3 tipos de catastros distintos que no conversan entre sí, dando lugar a que haya superposiciones y conflictos entre las comunidades nativas mismas. Y por supuesto con las compañías que invierten ahí, a los colonos, las petroleras, los mineros y las explotaciones informales de la madera. Finalmente, la deficiente titulación tampoco les permite a los indígenas defender su ecología y beneficiarse, por ejemplo, con compensaciones por no haber depredado su vegetación. Entonces queda claro que hay 2 tipos de títulos en nuestro país, unos con mecanismos y otros sin mecanismos. Es como estos 2 relojes que parecen iguales, pero si los volteamos, uno tiene maquinaria y funciona, pero otros no tienen maquinaria. Sin embargo, los 2 parecen lo mismo. Un título contiene maquinaria, y si no contiene la maquinaria que es necesaria, los mecanismos requeridos para poder engarzarse con el resto del mundo, entonces no son iguales. El segundo mecanismo para el desarrollo son los buenos derechos empresariales. No basta solamente tener títulos de propiedad, sino títulos que permiten hacer empresa y que contienen el derecho a la responsabilidad limitada, que permiten la gerencia profesional, que separa los intereses políticos, por ejemplo, la conducción de una tribu por un APA, de los intereses comerciales, que les permiten no solamente ser dueños vía títulos, sino a través de acciones, que permiten entonces garantizar inversiones, que les permiten transferir valores tangibles e intangibles. Los indígenas no tienen ventajas que hemos mencionado, sin responsabilidad limitada, es decir, pueden evidentemente asumir una empresa, pero con altos riesgos, sin crédito ni capital, no tienen manera de cómo avanzar, no distinguen entre los bienes propios y los comunales, no tienen activos para garantizar créditos y aportar capital a una empresa. Además, cuando un indígena se muda de una comunidad a otra, pierde su propiedad en la comunidad de origen, por lo que su capacidad de acumular es casi nula. Así, con esos tipos de títulos, protegerán propiedad, quizás el medio ambiente, pero nunca serán prósperos. Pero hay que preparar gente, preparar jóvenes profesionales, empresarios,
abogados, de repente de otras profesiones, como ya los indígenas de Alaska nos han demostrado que ellos están bien organizados y ellos han avanzado mucho de lo que nosotros estamos recién empezando. Más de 100 años creo que han luchado y han logrado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea, cómo tenemos que asegurar nuestras generaciones que vienen, ¿no? Territorio bien saneados, tener garantías ante los bancos que pueden prestar. Y nosotros no contamos con nuestro territorio propio. Tenemos quizás solamente de nombre, pero no contamos con nuestro título de propiedad. Pero nosotros indígenas debemos de pensar más adelante, el más futuro, hacer educar a nuestros hijos, poner la universidad a nuestros hijos, tener una calidad de vida a mejorar. Nosotros ya no pensamos por nosotros, sino pensamos en esas niñez que vienen. And what I heard the leadership asking for and saying is that they wanted to be part of the economy. They've been marginalized. They want to be able to create institutions of further enterprise and economic development so that they can better themselves and provide better infrastructure and services, and therefore homes, healthcare, and education on their own terms. We're not a museum artifact. Our cultures are dynamic. Our cultures are not static. We accept new technologies. We evolve and have evolved over many, many millennia. And that's going to continue on to the future. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de estas visitas, de esta interlocución con los nativos para encontrar soluciones a la crisis de Bagua, dándole acceso a ellos, a los mercados globales, al crédito y al capital? Bueno, no fue un éxito contundente. El Estado no nos hizo caso, ni tampoco la prensa, o por lo menos no demasiado. Pero sí se lograron algunos avances. En primer lugar, se logró que líderes indígenas que representaban a 700 de las 1.500 comunidades nativas de la Amazonía peruana, incluyendo los dirigentes principales de las etnias Ashaninká, Arawak, Yanesha y Awajún, se comprometieran a participar en un fórum de indígenas de toda América para buscar con nosotros una salida pacífica a los problemas territoriales por la vía de un régimen de propiedad efectivo, ya sea este colectivo o individual, así como un régimen empresarial que les permitiera asociarse con otros indígenas o inversionistas para participar en el desarrollo de los recursos naturales en sus territorios. Un segundo logro fue en la mesa número 4 del diálogo del Grupo Nacional que siguió a los hechos violentos de Bagua, donde los nativos se enfrentaron al Estado y estas organizaciones indígenas amazónicas invocaron ellos mismos que no debe el Estado insistir, ninguna institución pública ni las ONGs, en impulsar modelos demostradamente fracasados de agricultura comunal, pisigranzas comunales y otros, ya que el modelo de producción indígena es familiar o de familia extensa, es decir, grupos de interés. Nada de esto nos sorprende, porque nosotros sabíamos ya que en la primera memoria del primer encuentro de organizaciones indígenas del bloque nororiental del Marañón, concretamente realizado en la localidad de San Lorenzo, capital de la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, se lee textualmente: se debe promover e incentivar el desarrollo económico a nivel de familias, asociaciones e iniciativas individuales. Y dicen claramente, las empresas comunales no funcionan. Son ellos, no soy yo. Bueno, dirán nuestros detractores que esto es pura teoría y que contradice tanto el derecho peruano como el internacional. Pues se equivocan, porque durante los últimos 30 años el Estado peruano
ha suscrito docenas de acuerdos internacionales empoderando acumulativamente a los informales, ya sean amazónicos, agricultores, pequeños mineros, MIPES o pobladores en pueblos jóvenes, para obtener títulos que les permitan acceder al crédito y al capital y a los mercados globales en la forma que ellos desean. Los más importantes de estos acuerdos internacionales derivan de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que incluye el Convenio 169 y el de la globalización justa, que fue redactada por una comisión en la que yo mismo participé, con 20 otros comisionados que incluían varios jefes de Estado. Esta última convención fue aprobada por el Perú y 181 otros países y establece que a pesar de que los informales poseen enormes riquezas en agua, en tierras, en viviendas, esto es capital muerto, porque sus derechos de propiedad no pueden ser usados como garantías de préstamos para transformar el capital muerto en capital vivo. Aunque el gobierno del Perú no esté enterado, y yo supongo que no está enterado, con el tiempo, entre vericuetos e interpretaciones legales, las recomendaciones de estas dos convenciones internacionales se han concretado en cientos de tratados de inversión, de libre comercio, y finalmente han sido incorporadas en la legislación peruana. No es posible, dirá alguien. Ah, pero sí lo es. Hoy, 20 de septiembre de 2020, este año, el programa Soluciones, aquí en el canal Willax, tiene el gusto de anunciarle al país que ya existen 1.469 normas legales que confirman el derecho de propietarios informales de acceder al capital y controlar las áreas donde se localizan la mayor parte de los recursos naturales, renovables y no renovables del país. 15 de estas se derivan de decisiones del Tribunal Constitucional del Perú, 10 de resoluciones de la Corte Suprema del Perú, 594 de leyes principales del Perú, 680 de decretos supremos, 98 de resoluciones ministeriales y 72 de distintos actos administrativos. ¿Qué quiere decir todo esto? De que es inevitable con el tiempo la incorporación de la informalidad a la formalidad financiera. En resumen, toda esta trama ruidosa de la prensa, de los titulares de hoy acerca de la lucha entre los poderes públicos, son solo un síntoma de un Estado fallido. Un Estado que emite 106 normas al día, con lo cual ha maniatado a la empresa privada, que hoy solo puede proveer 1 de cada 4 empleos en el país. Un Estado que ignora cómo implementar el deseo de la economía popular para integrarse en una economía social de mercado inclusiva y así acabar con la pobreza, la informalidad y los conflictos sociales. Nuestra depresión colectiva proviene de la sensación que el Perú como nación, como pueblo, no es viable. Pero el Perú tiene un gran futuro, porque lo que no es viable es el Estado fallido que existe hoy. El día que el Estado deje de atribuir sus errores a funcionarios públicos en particular, a otros partidos políticos que no están en el poder, a los informales, a la inversión extranjera, al mismo pueblo, ese día, cuando nos enfoquemos sobre cómo reformar el Estado, el Perú comenzará a despegar hacia un gran futuro. El objetivo de nuestro programa Soluciones es demostrar que lo que falla no somos los peruanos, sino este Estado, un Estado fallido, que se ha desfasado. Y eso es una buena noticia, porque un Estado fallido, a diferencia de una nación inviable, sí se puede reparar. ¿Y cómo hacerlo?
Lo vamos a demostrar en nuestro próximo programa. No es tan difícil, porque esto se ha hecho anteriormente en todos los países, cuando la adrenalina de una crisis permite hacer cambios que eran impensables en momentos anteriores. Vamos a ver los casos de los Estados Unidos, que por una guerra civil o por una pandemia lograron popularizar la economía de mercado, tanto en las ciudades, que en muchos casos se parecen a nuestros pueblos jóvenes, o se parecían, como en el campo, donde los cowboys se mataban uno al otro todos los días y nadie sabía quién había matado al sheriff. Vamos a ver los casos del Japón, que hasta finales de la Segunda Guerra Mundial tenía un Producto Bruto Interno per cápita que era la mitad de la del Perú, y sin embargo, después de 2 bombas atómicas, un shock tremendo para el país, logró vencer sus temores y convertirse en la gran nación y próspera nación que es hoy. Vamos a ver el caso de Suiza, que hasta 1908 era probablemente el país más pobre de Europa Occidental, que generaba capital para hacer sus túneles en las montañas, levantando dinero no en Zúrich, sino en París, porque ellos todavía no tenían suficiente dinero, y donde muchos suizos ganaban su vida siendo mercenarios, porque eran así de pobres. En otras palabras, si aprovechamos la adrenalina de esta crisis y nos enfocamos en lo que es el Estado y absorbemos y formalizamos al sector informal, no de acuerdo a viejas normas que ya no funcionen, pero de acuerdo a aquellas que vamos a aprender del pueblo mismo y de los ejemplos de países modernos, tenemos un gran país hacia futuro. Muchas gracias y buenas noches.